Es para mí un honor que agradezco haber sido invitado a pronunciar esta conferencia en el presente curso. Y es un placer estar hablando con todos ustedes desde esta parte del Atlántico. La evaluación del impacto de la investigación biomédica es una compleja disciplina, o mejor dicho, un complejo de disciplinas de creciente actualidad e importancia. Responde, como se ha dicho, a la necesidad actual de investigar sobre la investigación, de constituir grupos de trabajo preparados para hacerlo, de analizar los mecanismos de la demora entre la investigación y su aplicación y de ayudar a conocer las prioridades de la investigación médica para llevar estas a cabo. En esta charla pretendo ilustrar para ustedes, desde mi perfil profesional de médico clínico, de qué manera la evaluación del impacto de la investigación biomédica tiene distinto interés para los distintos tipos de instituciones y de profesionales y cómo estas actividades pueden apuntar a distintos objetivos. No será el mismo el interés que sobre la evaluación del impacto tengan políticos, sociólogos, economistas, gestores, sociedades científicas, profesionales de la salud o ciudadanos en general. Y serán distintos los tipos de conocimiento que se busquen en ella. Yo he sido médico clínico toda mi vida y aunque haya tenido también un cierto papel como investigador y ahora esté en contacto con el mundo de la evaluación. Mi visión de la evaluación del impacto de la investigación biomédica está ciertamente influida por mi posición como profesional. Como dicen en inglés, por mi posición de usuario final o end user de la investigación, que lo soy, junto con el paciente y el ciudadano, más que por la del propio investigador o del gestor científico. Debo quizá comenzar justificando cuál es mi autoridad para darles a ustedes esta charla. No es mucha. Quizá mi mayor crédito sea haberme interesado activamente por la evaluación del impacto tras una larga carrera como médico clínico y también investigador. Quizá sea reveladora la forma como se inició este interés. Aunque eso fue hace casi 25 años, yo era ya un clínico veterano que había contribuido a la consolidación de un gran servicio hospitalario de cardiología en Barcelona y se conocía ya la relevancia de nuestra investigación sobre enfermedades del pericardio. En 1991 se publicó en inglés un libro que resumía nuestros estudios. En una carta, el experto internacional que había coordinado la traducción nos deseó éxito. Yo quedé primero sorprendido. ¿A qué desearnos éxito cuando el éxito ya se había obtenido publicando el libro? Me di cuenta luego de que la relevancia de una investigación no acababa con su publicación. Este concepto obvio era ajeno a la cultura de investigadores médicos a la que yo pertenecía y no lo había tenido en cuenta hasta entonces. Para esa cultura, el objetivo último de la investigación era su publicación, a ser posible en revistas de alto impacto. Yo había aceptado como ajenos a mi responsabilidad el uso y las consecuencias que se derivaran de mi trabajo investigador. Quizá este estado de opinión aún persista en capas del colectivo médico y científico. De ahí la necesidad de cursos como el presente y su contenido. Sirvan estas palabras de homenaje a la figura de Arnold Relman, fallecido en 2014 y antiguo director del New England Journal of Medicine, que en la misma época en la que yo descubrí que la importancia de la investigación no acaba con su publicación, había ya anunciado la era de la evaluación y la rendición de cuentas como la tercera revolución médica desde la Segunda Guerra Mundial. Dos conceptos, evaluación y rendición de cuentas, que son centrales en el estudio del impacto de la investigación. Las dos revoluciones anteriores habían sido, a juicio de Relman, la era de la expansión de la práctica y la era de la contención de gastos. La necesidad de evaluar lo que se hace y conocer la responsabilidad pública del proceso de investigación no ha cesado de crecer desde el tiempo en que Arnold Relman proclamó la importancia de estas nociones. Para comprender este proceso en su justa medida, debemos tener primero una idea clara del marco en el que se desarrolla la investigación. Y para definir ese marco, quiero destacar tres conceptos. El primer concepto es lo que yo llamo la doble cara de la investigación. Yo veo la investigación como una delicada flor, mitad silvestre y mitad cultivada, que solo crece bien si se dan dos influencias en sentido opuesto. Por un lado, las actividades de promoción, gestión o elaboración de programas destinados a satisfacer las necesidades de conocimiento.
la influencia de arriba a abajo, de los organismos de gobierno o gestión hacia el investigador. Por otro lado, la actividad e iniciativa libres de los investigadores, dependientes de su genio personal y basadas en su perfil, experiencia y trayectoria propios, necesarias para un trabajo creativo. Es una influencia de abajo arriba. Es frecuente que las personas activas en cada uno de estos bandos, gestores o investigadores, crean que solo su postura garantiza una investigación de calidad. Muchos investigadores reclaman entera libertad para su labor creativa, aduciendo que todo tipo de gestión o control es una traba y recordando el hecho cierto que a esa libertad se han debido posiblemente la mayoría de grandes avances en nuestro conocimiento de la salud y de la enfermedad. Por otro lado, y también con razón, muchos gestores recuerdan que la actividad totalmente libre del colectivo investigador, sin acciones de priorización, promoción y gestión, no satisface las necesidades de conocimiento de una sociedad. O sea, que la autogestión de la ciencia no es suficiente y que la limitación de los recursos disponibles no permite un desperdicio de energías para obtener conocimientos quizá poco relevantes. Mi opinión es que sin una coordinación de ambas actitudes no es posible tener una investigación de calidad, que produzca conocimiento válido y no redundante, y que a la vez satisfaga las necesidades de conocimiento práctico de una sociedad. Pienso también que no existe una normativa suficiente para abordar este problema. En este hecho se basan algunas de las tensiones y dilemas que plantea la evaluación juiciosa del impacto social de la investigación. Es un problema para consideración de ustedes. El segundo concepto que quiero destacar en torno a la investigación biomédica es su motivación. Es clásico reconocer que la investigación puede ser motivada por el simple afán de conocimiento o por el reconocimiento de necesidades sociales que deben ser satisfechas. Quizá a menudo se debe a una combinación de ambos factores. Yo pienso que en el mundo actual deben reconocerse otras motivaciones poderosas para comprender el fenómeno global de la investigación. Una es la presión meritocrática o la necesidad de prestigio personal y de cumplir objetivos promocionales en la carrera profesional. Es bien conocida la fuerte presión para investigar existente en las sociedades occidentales, con su clásico lema de publica o perece, publish or perish. Destacaré para indicar el peso que esta motivación tiene en algunas sociedades que en mi país, y me temo que en mucho de Occidente, un elemento básico en la valoración de un currículum profesional médico para ejercer un puesto de responsabilidad asistencial es el número y calidad de publicaciones sobre investigación. Paradoja evidente, de solución tampoco nada fácil. Y una motivación de trascendental importancia en la investigación del mundo actual es el afán de lucro. Más de la mitad del volumen de la investigación biomédica actual, como muestra esta gráfica, algo antigua pero cuyos resultados se mantienen, es la realizada por las empresas multinacionales farmacéuticas, de dispositivos o biotecnológicas, cuyo objetivo central es el beneficio económico, aunque esto no excluya ni mucho menos otros valores. Este es un hecho fundamental que no debe ser olvidado. No pertenece a este curso el muy debatido tema de la calidad de esa investigación, de sus posibles abusos o del gran poder persuasivo de esas industrias para hacer que sus conceptos influyan cada vez más en los colectivos académicos y en los profesionales sanitarios. Y, sin embargo, el modelaje de la mentalidad académica y sanitaria es indudablemente un impacto social de primera magnitud del tipo de investigación dominante hoy en día, fruto de la colaboración del mundo académico con el mundo del mercado. Por eso resulta llamativo que mucho del corpus actual de estudios sobre impacto social de la investigación se circunscriba a la investigación financiada públicamente o por entidades filantrópicas, excluyendo la realizada por las empresas multinacionales, con o sin colusión con el mundo académico. Los destinatarios de los estudios de evaluación del impacto suelen ser gestores de la investigación pública, y muchos de esos estudios se deben a la necesidad de seleccionar proyectos para su financiación según el impacto previsto. Así, las actividades de evaluación del impacto social no se centran en la investigación promovida por industrias.
Resulta, pues, que desde el punto de vista del usuario final de la investigación médica, profesional sanitario o ciudadano, un impacto notable de esta sobre la práctica médica, con consecuencias para la salud y la sociedad, procede de la investigación realizada con afán de lucro, y esta es muy poco tenida en cuenta precisamente en los estudios estándar sobre dicho impacto. Reconozco que la situación no tiene demarcaciones lineales y que cada vez son más confusos los límites entre sector público y privado, pero lo que expongo es otro problema para consideración de todos. Un complejo de fuerzas sociales, entre ellas la presión meritocrática para publicar y la mucha investigación promovida por las industrias, ha conducido, especialmente en las sociedades ricas, a una exorbitante proliferación de la literatura científica. Mucha de esa producción científica puede ser redundante, fútil o incluso abiertamente inválida. En un trabajo de 2009 publicado en Lancet, que ha dado mucho que hablar, se propuso aplicar 4 criterios de calidad a la investigación: relevancia de la pregunta de investigación para los usuarios de esta, que el diseño y los métodos fueran adecuados, que el estudio en su totalidad y no solo parte de él fuera accesible y transparente, y que la publicación fuera plenamente aplicable a la realidad y libre de sesgos. Los autores estimaron que aplicando estos criterios, tanto como un 85% de los trabajos actualmente publicados, ya fueran de investigación básica o clínica, mucho de lo promovido por la industria, pero también por los organismos académicos, era fútil o redundante, lo que en inglés se llama waste o desecho. La proliferación de la investigación redundante o fútil es un mal social. Por el contrario, la investigación médica de calidad es cada vez más necesaria para hacer frente a los retos sanitarios que plantea el mundo contemporáneo. Se deben identificar esos retos y desarrollar una política investigadora consecuente. Hace ya 20 años, Douglas Altman hizo en un contundente artículo de opinión en el British Medical Journal una afirmación lapidaria. Necesitamos, dijo, menos investigación, ya que él juzgaba que en el Reino Unido proliferaba la investigación de mala calidad promovida por la promoción personal. Mejor investigación e investigación llevada a cabo por razones adecuadas. El sentido de la reflexión de Altman, 20 años después, continúa siendo actual y apropiado. La buena investigación, por otra parte, promueve como estímulo o ejemplo nuevas actividades investigadoras, lo que se ha llamado capacidad absorbente de la investigación, que atrae o absorbe más práctica. Todas estas consideraciones son particularmente pertinentes para los países de renta baja o media, como los nuestros, donde las necesidades de investigación pueden ser distintas de las existentes en los países más ricos, que de alguna manera marcan la agenda internacional. En los últimos tiempos van en aumento los trabajos destinados a que los investigadores y gestores dispongan de herramientas para prevenir la futilidad, como este, perteneciente a una serie publicada en Lancet en 2014. El conocimiento o la estimación del probable impacto social de un proyecto es uno de los elementos que puede mejorar su priorización y ayudar a prevenir la investigación fútil. El último concepto relacionado con el proceso de la investigación que quiero destacar es lo que yo denomino la evolución de los patrones sociales de su práctica. Varios sociólogos han destacado 2 modos en la historia de la investigación que han recibido diversas denominaciones. Según el modelo clásico, la denominada perspectiva académica de la ciencia, el investigador busca el conocimiento como fin en sí mismo, actúa por iniciativa propia y es valorado dentro de la propia comunidad científica mediante revisión por pares o mecanismos equivalentes. Según este modelo, el investigador es autónomo y la ciencia es una actividad autoorganizada. Su producto es público y universal. Según el modelo postacadémico, la investigación es encargada o commissioned por un organismo público o privado que detenta la propiedad y el control de su producto. La posición del investigador está regulada según criterios sociales, organizativos o corporativos.
No sorprende este hecho en un mundo en el que la investigación es una gran fuente de riqueza. Naturalmente, estos modelos no están rígidamente separados de la realidad, ni han aparecido en secuencia temporal estricta. Pero se puede probablemente afirmar que en el mundo actual la investigación se ajusta cada vez más a las características del segundo. Esto conlleva un cambio en los valores tradicionales de la actividad científica, cada vez más dominados por la dependencia de una organización pública o privada y más alejados del universalismo y del llamado comunalismo de la ciencia clásica. Estos tres conceptos, la doble cara de la investigación, sus motivaciones y sus patrones sociales, permiten entender mejor cómo se desarrolla la evaluación del impacto de la investigación y con qué objetivos. La característica fundamental de la evaluación del impacto de la investigación biomédica es quizá su heterogeneidad. Esa heterogeneidad afecta a la existencia de distintos tipos de impacto, a su nomenclatura y a la metodología para su medición, a las distintas funciones que cumple la evaluación y a los propósitos y destinatarios de la misma. Muchas de las cuestiones relativas a la metodología para la evaluación de los distintos tipos de impacto serán tratadas en este curso. Aquí voy a hacer alguna consideración sobre otros tipos de heterogeneidad. La heterogeneidad de los distintos tipos de impacto se pone bien de manifiesto con dos ejemplos que conozco bien, ya que son proyectos de investigación en los que yo he tenido una parte especialmente activa. El primer proyecto o grupo de estudios emparentados se refería a la metodología del diagnóstico etiológico en las enfermedades agudas del pericardio. Este proyecto estableció una metódica validada para dicho diagnóstico y generó un número considerable de publicaciones internacionales en revistas de elevado factor de impacto y alcanzó un buen número de citas en la literatura. Su contenido fue recogido en autorizadas revisiones internacionales del tema. En una encuesta realizada a nivel regional, se comprobó una amplia aceptación de la metódica diagnóstica derivada del estudio en los distintos centros hospitalarios, pero no se estudió su posible difusión más amplia. Se supuso que la adopción de esa pauta redundaba en un manejo más adecuado de la enfermedad con beneficio para los pacientes, pero este extremo tampoco se verificó objetivamente. Así pues, el impacto sobre la salud de ese proyecto científicamente tan valioso es difícilmente evaluable. El segundo proyecto se refería a los determinantes de la mortalidad hospitalaria en la cirugía coronaria. Los artículos que describían los resultados de ese proyecto fueron de modesto impacto bibliométrico y fueron citados mucho menos a menudo. Sin embargo, en los años siguientes a la realización del proyecto se observó una reducción aproximada del 50% de la mortalidad hospitalaria tras cirugía coronaria en los hospitales implicados, sin que se hubiera modificado la gravedad de los pacientes operados. Muchos datos sugieren que el resultado del proyecto promovió medidas correctoras, como es la modificación de las plantillas quirúrgicas, y fue uno de los elementos, entre otros, que contribuyeron a mejorar los resultados de la cirugía cardíaca en nuestro entorno. Dicho sea de paso, aunque es una cuestión trascendental, el problema de la atribución, o sea, establecer en qué medida un hallazgo concreto de investigación, además de otros, ha llevado a una innovación específica, es uno de los grandes problemas de los estudios de evaluación del impacto. Ambos grupos de proyectos generaron estudios ulteriores con un modesto efecto sobre el desarrollo de nuevas carreras profesionales e investigadoras, pero comparándolos se observa claramente que los tipos de impacto producidos por cada uno son distintos. Su presentación en diagramas de araña, un gráfico en el que cada eje representa un tipo distinto de impacto al que se asigna una puntuación convencional, muestra de qué manera el perfil de los impactos obtenidos en cada uno de los dos proyectos es distinto. No son solo perfiles distintos, sino poco conmensurables. Tiene poco sentido debatir cuál de los dos impactos es más importante, si difundir por el ancho mundo una metódica para un diagnóstico más eficiente de una enfermedad solo ocasionalmente grave, o contribuir localmente a la reducción de la mortalidad de una importante operación quirúrgica.
Se puede entender otro tipo de heterogeneidad de la evaluación del impacto social de la investigación biomédica si se consideran las múltiples funciones o incluso deberes que la sociedad en general tiene respecto a la investigación. Si recapacitamos sobre esas funciones, llama la atención su número y variedad. Por ejemplo, la sociedad debería establecer una agenda de las necesidades de conocimiento en salud y su prioridad relativa, contribuir al establecimiento de programas de investigación válidos, evitando la futilidad y la redundancia, permitir la difusión de conocimiento puro, de calidad, y asegurar que las necesidades de conocimiento aplicado quedan satisfechas, gratificar socialmente la producción de conocimiento válido y no redundante ni fútil, conocer y estimular las vías por las que el conocimiento obtenido en la investigación se difunde y aplica para la mejoría de la salud, o conocer el abanico de efectos de esa aplicación sobre la salud y la sociedad en general, para favorecer el debate y la interacción. En la ejecución de todos y cada uno de los elementos de este amplio abanico de funciones, la evaluación del impacto social de la investigación puede desempeñar un papel más o menos destacado. Quizá esta variedad salta aún más a la vista si se traducen estas funciones a las preguntas que el evaluador del impacto de la investigación puede querer responder. Estas preguntas son múltiples. Ningún estudio de evaluación puede pretender dar respuesta a todas. Ningún estudio puede ser, por así decir, global. Las preguntas que cada estudio plantee y el tipo de conocimiento producido serán acordes con la finalidad del propio estudio y la orientación de sus realizadores. El estudio pretenderá simplemente dar respuesta a una o varias de las múltiples preguntas siguientes. ¿Según qué criterios debe programarse la investigación en las distintas instituciones y sociedades? ¿Cómo deben establecerse las preferencias de los agentes financiadores? ¿Cuándo y cómo debe predominar la iniciativa del investigador? ¿Qué papel deben desempeñar los usuarios? ¿De qué manera la estimación del posible impacto de una investigación puede ayudar a la promoción o priorización de proyectos? ¿Cómo puede usarse el conocimiento de los mecanismos de generación de impactos de la investigación para facilitar y estimular estos? ¿Cuál es el valor neto de un nuevo conocimiento? ¿Cómo medir este valor? ¿Cuáles son sus beneficiarios teóricos? ¿Con qué métodos deben analizarse los beneficios globales, económicos y en salud de la investigación? ¿Cómo interpretarlos? ¿Y para quién son útiles? ¿Cómo debe o puede medirse el impacto de la investigación en la práctica sanitaria real y sus consecuencias? ¿Puede ese conocimiento mejorar la calidad de dicha práctica? En el presente curso van a proponerse respuestas a algunas de estas preguntas. Mi interés en esta charla no es dar respuesta precisa a ninguna de ellas, sino ilustrar de qué manera el diverso perfil del destinatario al que vaya dirigida la evaluación determinará las distintas preguntas formuladas y sus respuestas. Podemos preguntarnos a quién interesa la evaluación del impacto de la investigación, cuáles son sus destinatarios, lo que en inglés se denomina audiencias diana o target audiences. En el investigador confluyen las influencias de dos órdenes sociales. Por una parte, los distintos gestores, planificadores, políticos, economistas, directivos de compañías y entidades. Son los grupos o personas situadas aguas arriba del proceso de la investigación. También sus beneficiarios económicos podrían en parte situarse aquí. En dos palabras, son personas o grupos que promueven o regulan el proceso. Aguas abajo están los profesionales sanitarios, los pacientes y los ciudadanos en general, o sea, la mayoría de receptores del producto de la investigación, los que antes hemos llamado sus usuarios finales. A todos ellos puede interesar el estudio de su impacto. El carácter de los distintos estudios realizados reflejará los intereses y objetivos de alguno de estos grupos, y podemos especular que ese carácter guardará relación con las circunstancias históricas, valores y creencias de su momento y lugar. Puede ilustrarse este punto revisando 3 estudios que evalúan el impacto de la investigación y viendo cómo las características del estudio corresponden al tipo de destinatario al que va dirigido.
El primer estudio que voy a considerar es el reciente, de 2014, sobre la estimación de los beneficios económicos o retornos de la investigación sobre cáncer en el Reino Unido en términos del valor neto de los resultados clínicos, realizado por RAND Europa y el King's College de Londres. La metodología del estudio es muy laboriosa y compleja. Mediante diversas suposiciones, se estima el beneficio en términos monetarios que ha generado la inversión pública y filantrópica en investigación a partir de los resultados clínicos derivados de la aplicación de las investigaciones. Es un estudio con dinámica de abajo arriba, bottom up. Es decir, que en primer lugar se identifican los distintos tipos de estudios realizados y luego se estiman los beneficios clínicos de su aplicación, asignándoles un valor monetario basado en los años de vida ajustados por calidad, o QALYs, que dicha aplicación ha podido generar. Se identificaron los gastos de la inversión pública y filantrópica en investigación entre 1970 y 2009, agrupándolos en 7 áreas según se tratara de estudios terapéuticos en los cánceres de mayor prevalencia, cribaje, detección sistemática o screening, o abstención de tabaco. Se calcularon los beneficios monetarios netos de dicha inversión en investigación, calculando en primer lugar las tasas de aplicación de sus resultados a partir básicamente de estadísticas del Servicio Nacional de Salud y estimando luego los años de vida ajustados por calidad derivados de la aplicación de esos hallazgos. Las estimaciones se basaron en los distintos estudios existentes sobre el efecto de las intervenciones en la supervivencia y calidad de vida, y asignando el valor convencional de 25.000 libras esterlinas por año de vida ajustado por calidad ganado. En términos muy globales, el estudio llegó a la conclusión que, con las debidas cautelas de interpretación, el cociente o ratio de retorno interno de la inversión en investigación era de 10%, siendo con gran diferencia la mayor proporción de ese beneficio atribuible a las investigaciones sobre la abstención de tabaco. Diferentes análisis de sensibilidad permitieron considerar plausibles todos estos resultados. El mensaje fundamental de este complejo estudio fue establecer que, valorada en su conjunto, la inversión en investigación sobre cáncer generaba un apreciable beneficio económico. Este mensaje iba dirigido a los grandes inversores en esa investigación, el Estado y las entidades benéficas, y les aseguraba la rentabilidad global de sus operaciones. No se analizaban en absoluto el beneficio de proyectos concretos ni otros tipos de impacto distintos al valor monetario. En un momento histórico en el que puede cuestionarse la sostenibilidad económica de determinadas iniciativas públicas, un estudio como este aporta datos a favor de su viabilidad y ayuda a justificar su prosecución. Quizá si el hecho de que la investigación sea una buena inversión deviniera la razón fundamental para favorecerla, ello sería ilustrativo de los valores que predominan en los tiempos en que vivimos. El segundo estudio que voy a considerar para ilustrar cómo los destinatarios de un estudio están asociados a la metodología y finalidades del mismo fue también llevado a cabo en el Reino Unido, también por miembros de RAND Europa y de la Universidad de Brunel. El estudio en cuestión analizó, englobándolos de la manera más exhaustiva posible, los diversos tipos de impacto social de la investigación sobre las enfermedades articulares debida a las becas de la Arthritis Research Campaign, ARC, una importante entidad benéfica del Reino Unido. Esa entidad había solicitado a RAND Europa una valoración de hasta qué punto las becas que concedía habían producido impacto social. Dicho en otros términos, deseaba saber en qué tipos de beneficio social se había traducido el dinero invertido en becas de investigación y qué características tenían las becas que habían resultado más productivas. En parte, esta iniciativa había surgido de la demanda social por una sospecha de que, cito literalmente, parece existir un vacío entre las aspiraciones de las personas con artritis y la capacidad de la ciencia y las instituciones para satisfacer estas aspiraciones. La solicitud de la ARC aspiraba a llenar este vacío, además de buscar criterios de la eficiencia social de sus actividades. El trabajo realizado por RAND Europa ha llegado a ser ya un referente en este tipo de estudios y ha marcado unas influyentes pautas metodológicas que en buena parte serán objeto de exposición en el presente curso.
En el trabajo, en realidad una serie de estudios, se seleccionaron y se sometieron a evaluación becas de investigación concedidas por la ARC. Posteriormente a los estudios iniciales, para su aplicación a 136 becas cuyos proyectos habían concluido en 2002 y 2006, se desarrolló un complejo método de evaluación basado en la técnica que se denomina estudio de casos, que incorpora metodología de investigación cualitativa, con entrevistas a los investigadores, evaluación por expertos y análisis estadístico. Se elaboró también un método llamado RAISE de catalogación y recogida de los distintos tipos de impacto. No pretendo exponer aquí con detalle la compleja categorización de los tipos de impacto observados, pero creo importante destacar que engloban una amplia variedad de ellos, no solo el beneficio económico buscado en el estudio que he mencionado antes. Los tipos de impacto identificados en este estudio corresponden al modelo payback o retorno que ustedes ya conocen e incluyen, entre otros, publicaciones científicas, educación de posgraduados, carreras generadas por los proyectos, influencia sobre estudios ulteriores, transferencia de técnicas, contribución a guías de práctica clínica, influencia sobre la práctica médica, beneficios en salud bien identificados y eventuales beneficios económicos. Se detectaron también qué características de las becas se asociaban a un mayor número de tipos de impacto o relevancia de los mismos. Así, las personas responsables de la asignación de fondos de la entidad benéfica podrían disponer en convocatorias ulteriores de instrumentos para distribuir este dinero, priorizando proyectos de la manera juzgada como más eficiente o de mayor rendimiento social. Es interesante destacar que en esta visión del impacto de la investigación, los beneficios en salud son uno más entre los efectos sociales que se tienen en cuenta para justificar la inversión. Es llamativo que en uno de los análisis de los estudios de la ARC se consideró que, a pesar del amplio abanico de tipos de impacto alcanzados, solo un 2,5% de la investigación propiciada por la entidad originó avances diagnósticos, terapéuticos o de salud pública que hubieran pasado a la práctica. Los mecanismos por los que estos avances se desarrollaron, cómo los resultados de las investigaciones se transfirieron a la práctica, qué barreras y facilidades encontraron para ello, no es objeto de estos estudios. Son otros, además de los posibles beneficios en salud, los tipos de impacto que permiten a los responsables de la entidad juzgar si su inversión es socialmente útil. Los estudios de la ARC son, por tanto, un ejemplo de evaluación del impacto social basada en asegurar la eficiencia de la financiación de proyectos según su impacto social global. Los destinatarios de estos estudios no son, como en el ejemplo anterior, los grandes inversores, sino los gestores de una entidad benéfica que maneja un notable volumen de fondos. El propósito de esos destinatarios iniciales ha permitido, además, desarrollar un sistema de catalogación de los tipos de impacto de interés global. El tercer trabajo que he escogido para ilustrar cómo el destinatario de un estudio de evaluación del impacto y el tipo de conocimiento obtenido están íntimamente asociados corresponde a una revisión sistemática de estudios de base cualitativa. No es formalmente un estudio de evaluación de impacto, ya que el impacto no es directamente el objeto de su atención. No analiza los beneficios económicos de la investigación, ni su impacto social amplio, ni la manera como aquella puede influir en los decisores de política sanitaria. Parte del otro extremo del proceso. Estudia qué determinantes individuales influyen para que profesionales sanitarios, en este caso enfermeras, adopten o no hallazgos de investigación para su práctica. No debemos olvidar que la investigación biomédica ejerce sus efectos en la vida real a través de esos profesionales, y sus actitudes y conductas serán importantes para el impacto final sobre la salud. En este estudio se vio que el determinante más importante de que las enfermeras adoptaran hallazgos de investigación en su práctica era su actitud positiva hacia la investigación en general. Influían también su cualificación académica, las actividades de formación continuada y la satisfacción en el trabajo. No se vio que influyeran factores sociodemográficos ni, de manera notable, la participación en actividades de investigación. Todos estos hallazgos podrían ser tenidos en cuenta en actividades formativas para mejorar el impacto de la investigación en la práctica profesional.
En la literatura existen diversos trabajos de este tipo, particularmente relativos a qué características tienen los proyectos de investigación que son adoptados por gestores sanitarios para su práctica y qué actitudes o creencias de estos determinan esta adopción. Reflejan un análisis del impacto de la investigación desde el punto de vista de su usuario, no desde el punto de vista de su gestor o financiador, y referido a la transferencia del conocimiento a la práctica sin tener en cuenta otros tipos de impacto económico o social. Los tres ejemplos que he mostrado ilustran un abanico de tipos de estudio y conocimiento que depende de para qué destinatario se hace el análisis: grandes inversores, gestores de la investigación o profesionales de la salud. Ilustran también el punto de vista según el cual, en términos muy esquemáticos, la evaluación del impacto de la investigación se hace según dos enfoques o finalidades distintos, los que yo denomino enfoque regulador y enfoque analítico. Corresponden al enfoque regulador aquellos estudios realizados intentando responder a la pregunta: ¿qué uso se ha hecho de los recursos asignados a los investigadores o centros? Y con la remota finalidad de averiguar cómo deben redistribuirse o asignarse esos recursos. Correspondería este enfoque a los dos estudios de RAND de Europa que he mencionado antes, sobre cáncer y artritis. En cambio, los estudios hechos según un enfoque analítico intentan básicamente responder a la pregunta: ¿cuáles son las vías por las que los resultados de la investigación se transfieren a la sociedad? Y pretenden, como objetivo remoto, conocer qué puede hacerse para potenciar esa transferencia. Como ha expresado un experto en este tipo de evaluación, así como a menudo el estudio del impacto social se usa para evaluación y rendición de cuentas, puede ser también una herramienta de aprendizaje que nos ayude a entender las relaciones y procesos entre investigadores y usuarios y derivarse de ello recomendaciones que mejoren las interacciones necesarias para el impacto social. El tercero de mis ejemplos, sobre las actitudes de las enfermeras con respecto a la adopción de la investigación en la práctica, correspondería a este enfoque. Para un médico clínico como yo, el enfoque analítico es sumamente atractivo. Y quiero destacar que me llama la atención que al estar la mayoría de estudios de evaluación del impacto destinados a actividades de gestión, inversión, rendición de cuentas, priorización de actividades o asignación de recursos, ese enfoque analítico es relativamente menos común en los trabajos realizados. Por ejemplo, en el modelo conceptual de payback o retorno elaborado por Buxton y Haney basado en la teoría económica, esquematiza el proceso de investigación y la producción de impacto en tres fases: identificación del tema a investigar, investigación propiamente dicha con sus productos primarios y desarrollo y adopción o transferencia a la sociedad. Lo que resulta llamativo de gran parte de la literatura actual y del interés en la evaluación del impacto de la investigación es que en todo este proceso se centran básicamente en la búsqueda y descripción de los impactos más inmediatos e intermedios y en los elementos predictivos de los mismos. El modelo no considera las motivaciones y determinantes de la elección de temas de investigación, la elipse roja a la izquierda de la diapositiva, de la que ya he mencionado antes su profunda relación con las fuerzas que mueven nuestra sociedad. Y además, la opinión de muchos de los expertos que usan este modelo parece asumir que los estadios de adopción de los productos de la investigación por la sociedad y sus impactos finales, las elipses rojas que he señalado en el lado derecho de la diapositiva, son sencillos y lineales. Casi podría afirmarse que algunos autores dan por supuesto que este proceso se produce de manera automática, sin especiales complejidades. Y precisamente esta etapa, la que se ha denominado transferencia del conocimiento, es complejísima y de particular importancia para los usuarios finales de la investigación, sean profesionales, pacientes o ciudadanos en general. En ella se centra en parte el interés de los estudios que he calificado como basados en un enfoque analítico, pero quizá el interés actual de la disciplina de evaluación del impacto está más movido por las motivaciones reguladoras y los colectivos sociales implicados en estas.
Por ejemplo, en algunos estudios se asume que un resultado de investigación que se ha traducido en una innovación o recomendación ha pasado a la práctica cuando se ha incorporado a una guía de práctica clínica. Como he dicho, parecen dar por supuesto que el paso de la publicación a la inclusión en una guía y de esta a la práctica es lineal, y también lineal la producción de beneficio. Ciertamente no es nada fácil valorar lo que sucede en la vida real, pero esta es mucho más complicada. No existe una transferencia lineal, sino un auténtico laberinto o maraña de influencias y vías de transmisión. La inclusión en una guía de práctica clínica no deja de ser una variable intermedia entre la publicación de un resultado de investigación y la aplicación a la práctica real. A esta se puede llegar pasando o no por esta variable intermedia, con la interacción de múltiples factores a menudo poderosos. La influencia de la academia, de la industria, de las sociedades científicas, de los hábitos culturales, de las iniciativas personales, de la transferencia oral del conocimiento y de factores imponderables, para no mencionar el efecto concomitante de los conocimientos ya existentes y de otros estudios. Precisamente, los autores que favorecen un enfoque analítico de la evaluación del impacto de la investigación promueven la búsqueda y estudio de lo que llaman interacciones productivas, que consisten en los contactos e intercambios, a veces insospechados, entre los investigadores y diferentes agentes sociales que conducen a la difusión y aplicación de las innovaciones. Y, naturalmente, aún es más complejo averiguar qué beneficios o perjuicios en salud son atribuibles a un avance concreto en investigación una vez éste se ha aplicado a la práctica. Hay incluso autores que opinan que son tantos los factores médicos, ambientales, sociales e imponderables que determinan un estado de salud que resulta casi fútil buscar la atribución de este a un factor concreto como es un avance en investigación. Otros autores, como la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud, insisten en la falta y necesidad de indicadores adecuados para expresar los beneficios sobre la salud en los estudios de evaluación del impacto de la investigación. Y ya hemos visto en el estudio británico sobre cáncer que otros actúan como si esto no fuera así y llegan incluso a dar un valor monetario a los años de vida ganados a partir de una investigación. Resulta evidente la gran complejidad de estas cuestiones. No quiero decir que no exista literatura sobre las etapas que median entre la comunicación de los hallazgos de la investigación y su adopción en la práctica. Esta es abundantísima. Por ejemplo, se ha hecho especial énfasis en el estudio de los factores que determinan el lapso de tiempo entre realización de la investigación y aplicación de sus resultados, que es, como norma, de años. En enero de 2015, precisamente, acaba de proponerse un nuevo modelo conceptual para analizar esta demora. Abundan también los estudios sobre cumplimiento de las guías de práctica clínica, sobre influencia de la literatura médica en la práctica o sobre sus determinantes. Pero la gran mayoría de sus estudios han demostrado solo asociaciones débiles entre la conducta de los profesionales y los determinantes de la misma. Queda, por tanto, mucho por conocer y mejorar. Y lo que deseo destacar es que esta fase, las vías por las que discurre el conocimiento desde la comunicación de la investigación hasta sus efectos sobre su usuario final, sea profesional, paciente o simple ciudadano, sigue siendo poco incorporada a los estudios más centrales de evaluación del impacto de la investigación. Estos, como he repetido antes, se dirigen básicamente al mundo de la gestión de la investigación y de la inversión económica en la misma. Tampoco la comunidad investigadora de a pie es objeto preferente o destinataria directa de los estudios de evaluación del impacto, salvo y aún con escaso volumen en políticas de salud pública. No cabe duda de que los valores, preferencias y dinámicas sociales de la comunidad investigadora desempeñan un papel en su impacto social, papel que debería ser mejor analizado. Yo he tenido en mi calidad de clínico investigador una modesta vivencia de lo que significa este papel en las últimas décadas de mi carrera. Y también en relación con los usuarios finales de la investigación, deseo mencionar que hasta ahora se ha tenido poco en cuenta el papel de la opinión de los pacientes y ciudadanos en general, tanto en la valoración del impacto de la investigación como en la priorización de temas a investigar.
Un ejemplo ilustrativo de la posible trascendencia de dicha opinión se puede ver en un estudio publicado en 2013, en el que se comparaban las prioridades de una asociación de pacientes, la llamada James Lynn Alliance, en la columna de la izquierda, con las de los ensayos clínicos no comerciales, en el centro, y los comerciales a la derecha. Temas como la educación, los servicios sanitarios, la dieta, el ejercicio y las intervenciones psicológicas y conductuales alcanzaban casi el 60% de prioridades de los pacientes y no llegaban al 5% en los ensayos clínicos comerciales. Sobre un 85% de ensayos clínicos comerciales estudiaban fármacos, vacunas o productos biológicos, y esos eran escasamente el 20% de las prioridades de los pacientes. Se interprete como se interprete esta disparidad, ciertamente no debería seguir siendo ignorada. A modo de resumen de lo dicho hasta aquí, y como conclusiones de mi charla, quisiera hacer las consideraciones siguientes. La evaluación del impacto de la investigación biomédica es una disciplina muy compleja y heterogénea, que ha adquirido creciente importancia por algunas características del propio proceso de la investigación, sus variadas motivaciones o incentivos, el enorme crecimiento de la producción científica actual, de aplicabilidad, calidad y validez variables, su complejo papel en la dinámica social, su gigantesco consumo de recursos materiales y humanos, y su enmarañado trayecto hasta ejercer efectos positivos y negativos sobre la salud y el bienestar humanos. La heterogeneidad de la evaluación del impacto afecta a sus objetivos y a sus métodos. Esta heterogeneidad depende de la gran variedad de tipos de impacto de la investigación, pero en buena medida depende también del objetivo para el que se lleve a cabo la evaluación y de los colectivos sociales interesados de la misma. El grueso de los estudios realizados hasta el momento actual se ha destinado a inversores y gestores de diversa índole, ya que esos estudios pueden ser útiles para una mejor asignación de recursos materiales y mejor priorización de proyectos. Se da la paradoja de que una de las modalidades de investigación con mayor impacto sobre la sociedad y la salud humanas, la realizada con afán de lucro por la industria, ha sido objeto hasta ahora de una atención comparativamente menor en los estudios que nos ocupan aquí que la investigación financiada públicamente o por entidades filantrópicas. Las vías de transferencia del conocimiento, especialmente laberínticas, desde su producción hasta los usuarios finales, sean profesionales, pacientes o población en general, son aún insuficientemente estudiadas. Este hecho guarda relación con la finalidad más reguladora que analítica de la corriente de pensamiento dominante, preferentemente centrada en la asignación eficiente de recursos. Con la misión remota de maximizar eficientemente el bienestar del ciudadano, la evaluación del impacto social de la investigación debería, a mi juicio, moverse equilibradamente en tres direcciones. En primer lugar, contribuir según el impacto anticipado a la priorización de proyectos de investigación que satisfagan necesidades sociales y no aumenten el volumen de desecho intelectual o waste. En segundo lugar, fomentar la demanda de líneas específicas de investigación por parte de los actores implicados en su aplicación, la función que algunos autores denominan de tirón o pull. Deberían incorporarse en este proceso de una manera u otra las preferencias de la sociedad. Y finalmente, conocer mejor los determinantes y mecanismos de una transferencia efectiva del conocimiento a la práctica sanitaria para su estímulo, lo que los mismos autores denominan función de empujón o push. Para resumir mi conferencia, en breves palabras, las preguntas fundamentales y a su vez complementarias a las que la evaluación del impacto de la investigación puede y debe dar respuesta para satisfacer equitativamente a todos sus potenciales destinatarios son, por una parte, qué criterios pueden ser útiles para seleccionar y priorizar proyectos de investigación de los que se derive beneficio social, y por otra, cuáles son los mecanismos y vías por los que los hallazgos de la investigación se incorporan a la práctica y cómo pueden ser potenciados.
¿Cuáles son los mecanismos y vías por los que esa incorporación repercute en mejor salud? ¿Pueden realmente conocerse? ¿Cómo pueden ser potenciados? Muchas gracias por su atención.